Bien, ¿cómo están queridos estudiantes? Bienvenidos al curso de Historia del Perú. Soy el profesor Alexander Ugalde Barrientos. Hoy vamos a hablar sobre el primer civilismo. Conozcamos a Manuel Pardo y Lavalle. ¿Okay? Su mandato prácticamente se sincroniza entre 1872 y 1876. No lo olvido, voy a preguntar ahora en la unidad. 1872 a 1876. Es el primer presidente civil, por si acaso. ¿Estamos de acuerdo? Después de una larga y duradera y marcada, se puede, dominación de militares, se da el gobierno, el primer gobierno ya civil en el Perú. Se asumió ese mando el 2 de agosto de 1870. No lo olvides, ya, el 2 de agosto de 1872. Y se asumió ante la grave crisis económica y la posibilidad de cumplir sus propósitos. Obviamente sería disminuido el presupuesto de defensa. Aparte de eso, se estatizó el salitre peruano, provocando la reacción hostil de las empresas anglo-chilenas que explotaban y comercializaban el salitre tarapaqueño. Entonces, no había un buen control de las fronteras en el Perú en ese momento, porque los chilenos de alguna manera estaban explotando esto, y eso afectaba, ¿verdad?, tremendamente. Y la situación que el Tarapacá, que era netamente peruano, Tarapacá, se vio afectada, se vio rotundamente afectada. Y bueno, eso fue más que todo eso afectó económicamente fundamentalmente al imperio que gobernaba. A ver, vamos, ¿cuál era el imperio que dominaba? Y habíamos dicho, el imperio en ese momento, el imperio mundial. ¿Qué país dominaba? Muy bien, Inglaterra. O sea, en realidad afectó más a Inglaterra que a Chile, porque las empresas que explotaban también en Chile en realidad eran inglesas, ¿estamos de acuerdo? Era un interés inglés. Y ya hemos visto la manera en la que actuaba Inglaterra, es que ellos no iban a la guerra, enviaban a otros países a pelear por ellos simplemente los armaban nada más. Y es así como se solucionaban las cosas, de manera violenta, de manera sangrienta. Bien, frente al armamento chileno, ya, y para evitar el estallido de un conflicto bélico que ponga en riesgo nuestros intereses, la política exterior peruana se opta a firmar un tratado secreto de alianza defensiva con Bolivia, con el propósito de garantizar la integridad territorial de ambas repúblicas frente a la agresión externa. Se ha firmado, pero lamentablemente, o sea, se firmó, pero no han hecho nada, o sea, en armarse. Por ejemplo, Bolivia está en una situación precaria, muy precaria para poder desarrollar una guerra. Entonces, su armamento muy incipiente, muy mal armado, muy mal gobernado en realidad. Y el Perú también. El Perú también estaba un poco descuidado y no se estaba dando cuenta de que se iba a enfrentar a un gobierno realmente, de hecho a un imperio muy agresor, que estaba muy optimizado y muy capacitado para enfrentar con así conflictos bélicos. No se dio cuenta, pero se planteó la posibilidad de un acercamiento, bueno, de Argentina a la alianza, hecho que será frustrado por la oposición que el Senado argentino le opone, bueno, al presidente Pedro Domingo Sarmiento. ¿Entienden? Inclusive se ha tratado de acercar el Perú a Argentina para que se puedan aliar y vencer a Chile, ¿no? Pero lamentablemente el presidente Pedro Domingo Sarmiento no tenía todo el apoyo. Además de la estrategia diplomática chilena desplegada para conseguir la neutralidad argentina. La firma de este tratado secreto será tomado por Chile como un pretexto para la declaración en la guerra de lo que era el Pacífico. Sus principales obras, ¿ya? Estableció la educación primaria y gratuita. Eso no nos olvidemos.
Durante el mandato del primer civilismo, por primera vez se establece la educación primaria, ¿ya? Gratuita y obligatoria. Era obligatoria que todos los papás envíen a sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Tanto varones y mujeres. En esa época, chicos, era realmente ofensivo enviar a una mujer. Antes del primer civilismo era ofensivo enviar a una mujer al colegio. Pero eso va a cambiar con el primer civilismo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos saliendo de una etapa de lo que era el militarismo a una etapa de una nueva visión muy diferente. No importa, probablemente haya errores, pero una visión muy diferente, ¿verdad? Promulgó el reglamento de instrucción pública, por ejemplo. Fundó la Escuela de Ingenieros, que hoy es la famosa Universidad UNI. ¿Qué significa UNI, chicos? Universidad Nacional de Ingeniería. Universidad Nacional de Ingeniería. Muy bien, y por si acaso está entre las mejores a nivel a Latinoamérica. Imagínense, muy reconocida. Si ustedes estudiarían ahí, tendrían un título, pero altamente reconocido, más que las Marcos. ¿Se encuentran? Obviamente está por debajo de lo que es el reconocimiento con otra universidad, no con la católica, pero para mí, bueno, y a nivel nacional la UNI tiene más peso, ¿no? Muy buena universidad. No te olvides, durante el primer civilismo se ha creado la Escuela de Ingenieros, hoy conocida como UNI. Fundó también la Sociedad de Bellas Artes y Oficios, ¿verdad? Se ha hecho buenas labores. Entonces no nos olvidemos. Uno, se establece la educación primaria, gratuita y obligatoria. Se promulga el reglamento de instrucción pública. Todos, o sea, a estudiar, señores. Funda la Escuela de Ingenieros. ¿Ya? Fundó la Sociedad de Bellas Artes y Oficios también. Se realizó el censo de 1876 arrojando una población de 2.600.000, imagínate, grande. El Perú en esa época era superpoblado al lado de Bolivia. En serio, ¿no? Prácticamente Bolivia en ese momento no llegaba ni a medio millón, ni a 500.000 toda su población. Se dan cuenta, y era una población que quintuplicaba el Perú en ese momento, se dan cuenta. Entonces, 2.600.000 habitantes. Impresionante, ¿verdad? Se estableció la educación secundaria femenina. Todos a ir al este, al colegio, a las escuelas, a los colegios, se podría decir. Además, se crea la Escuela Normal de Mujeres. Imagínate, por primera vez en el Perú vamos a poder ver desfilar a mujeres que van a ser nuestras maestras. ¿Te imaginas? Desde ese momento recién empiezan las mujeres a formarse para ser profesoras. No les daban oportunidad, ¿no? Ha cambiado muchas cosas con el civilismo, ni crean. Se establecieron los registros civiles también en los municipios. Antes ni siquiera no tenían el registro de partida de nacimiento. Desde ese momento sí. Aparte se construyó el Hospital 2 de Mayo. Ya no nos olvidemos entonces. Se realiza el censo de 1876, arrojando una población de 2 millones. ¿Ya? Se estableció la educación secundaria femenina. Además se crea la Escuela Normal de Mujeres. Y se establecieron los registros civiles también en los municipios. Y se construye el Hospital 2 de Mayo. ¿Ya? Muy bien, continuemos. Erigió el monumento al combate del 2 de mayo en la capital. Continuamos. Ya. Hilo, Moquegua, Paita, Piura, Arequipa, Puno, San Bartolomé, Chiclayo, Trujillo, Pacasmayo. Impresionante, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Fomentó la inmigración europea también. Eso también tenemos que reconocer. Durante el mandato del primer civilismo, entonces, durante Pardo y Lavalle se fomentó la inmigración europea. Llegaron así hasta 3.000 inmigrantes europeos. En su mayor parte fueron enviados a colonizar la región de Chanchamayo, en la ceja de selva, donde, bueno, fundaron el pueblo de la Merced. ¿Okay? También se impulsó la inmigración asiática para beneficiar la agricultura costeña. Organizó la Dirección de Estadística. En 1876 se realizó el Censo General de la República.
primer hecho, ¿no? De manera técnica, pues hasta entonces la población era solo calculada, pero ahí se va a realizar el primer censo, así, ¿no? Ya lo hemos dicho, hace rato he mencionado 2.600.000, 2.700.000 es la otra cifra que maneja Wikipedia. Y la historia del Perú maneja en 2.600 millones, ¿no? 600. Son cifras aproximadas, por eso me atreví a ponerlo en los dos, ¿no? Para que ustedes no digan, ay, no, profesor, he encontrado en Wikipedia, dice esto, dicen, no, es que para poner en Wikipedia, para editar, tiene que haber una fuente, no se trata de poner. Los que editan, los que envían también son peruanos, ¿entiendes? Pero con basamento y además se analiza todo esto. Y si en 2 semanas no se comprueba de que la información es consistente, se elimina, no se publica. ¿Entienden todo eso? Bien, se establecieron los registros civiles en las municipalidades para sentar las partidas de nacimiento, como ya hemos mencionado, ¿no? Ahora, se estableció la Guardia Nacional, como podemos observar, con una estructura así, tipo austriaca, se puede decir, ¿no? Reorganizándola en el objeto de preparar a la ciudadanía para la defensa del orden público. Todos los ciudadanos, ya de 21 a 25 años, que no estuvieran enrolados en el ejército activo, ya con la reserva, formarían la Guardia Nacional en cada provincia, entrenándoseles periódicamente y pudiendo ser llamados al servicio activo por no más de 6 meses. También se establecía, ¿no? Entonces, en el ejército, ¿cuántos meses te quedabas? Vamos. Profesor, ¿Cuántos meses se quedaban en el ejército? ¿Cuántos meses? 6. Obligatoriamente 6. ¿Ok? ¿Quién acaba de ingresar? A ver. ¿Quién acaba de ingresar para ponerle la lista? A ver, observen, chicos. son 2, Karim Alejandra, profesor. Ya, Karim, ¿tú has entrado? 6. Karim. Sí, profesor. Muy bien, ya Karim, ya no estás triste, ya estás llorando, creo. Muy bien, continuemos, por favor. Dio un reglamento general de correos para mejorar el servicio postal y mandó a construir un edificio apropiado en Lima también, por si acaso. Se instaló por obra de la empresa particular el cable submarino entre Perú y Chile, y después entre Paita y Panamá, quedando así conectado con el resto del mundo del Perú. Impresionantes cosas se han hecho en el primer civilismo. Se inauguró en Lima el monumento de 2 de mayo, en la plaza del mismo nombre, en homenaje a la victoria del Callao. Ya hemos mencionado hace rato. Se inaugura el ferrocarril también de Arequipa a Puno, de Hilo Moquegua, de Pacasmayo a Chilete y Salaberry a Escota. Se continuó con la construcción del ferrocarril, ya la famosa Central Oroya que hace rato hemos mencionado. Se crearon 3 departamentos y una provincia litoral. No te olvides, se crea el departamento de Lambayeque. ¿Ya? Segregando del departamento de La Libertad por la ley del 1 de diciembre de 1874. Entonces no te olvides, se han creado 3 departamentos: el departamento de Lambayeque, el departamento de Apurímac. Siempre viene, ¿no? Apurímac se crea durante el gobierno de él, entonces tienes que saber. Ahora, por ejemplo, se crea también lo que es la famosa provincia del litoral. ¿Se entiende? ¿Ok? De Moquegua. Entonces, y sucesivamente así, el departamento de Tacna. ¿Entiendes? Así se le va a llamar provincia litoral de Moquegua y el famoso departamento de Tacna, ¿no? 3 departamentos, Lambayeque, Apurímac, Tacna y la provincia litoral de Moquegua. No lo olviden, ¿ya? Ahora, los sucesos internos también tenemos que ver que lo que ha pasado se va a dar la sublevación frustrada de Nicolás de Pierola en el barco Talismán.
¿ya? Después se da el asesinato de Orencia Ceballos. ¿Alguien sabe quién era Orencia Ceballos? Vamos, chicos, preguntas, vamos. Participamos, jóvenes, participamos, el tiempo nos gana. Nada. Están perdiendo 5 puntos. 6 puntos. ¿Era mujer o varón? Vamos. Varón. Muy bien, ya tienes ya 2 puntos. A ver, vamos acumulando. El tiempo nos gana, chicos. Relaciones exteriores. Bien. Para la gente que prácticamente no conoce, prácticamente... Fue militar y político, profesor. Ahí está, militar político, ya vamos ya, para ti puntaje ya tienes. Fue militar político. Muy bien. Vicepresidente del gobierno de José Balda. Ahí está, muy bien. Es el primer vicepresidente, por si acaso, de José Balda, primero. Era de carácter combativo. Claro, inclusive ese llegó a ser presidente, ¿sabían o no? ¿Llegó a ser presidente, sí o no? Sí, profesor. A ver, crean. Falso, verdadero. Llegó a presidir el Congreso Constituyente de 1867. Bien, escuchen bien. ¿Saben por qué yo lo recuerdo? Porque él es el primer vicepresidente de la historia del Perú. Orencia Ceballos. ¿Ya? Por eso lo recuerdo, porque es el primer vicepresidente de la República del Perú. No había antes vicepresidentes. Es el primer vicepresidente durante el mandato de José Balta. ¿Entienden? Cuando te pregunten, por ejemplo, el primer presidente, tú sabes, pero cuando te dicen quién es el primer vicepresidente, a veces no sabes, y tú ya sabes Orencia. ¿Ya? Es el primer vicepresidente del Perú. En un momento llegó a ser presidente también, pero por muy breve tiempo. ¿Entienden? Entonces, cuando ha sido asesinado José Balta, entró al mando. Le ha entrado al mando, pero brevemente, ¿entienden? Antes de transferir el gobierno a Manuel Pardo Lavalle, o sea, en ese periodo, en el proceso de transición de la muerte de José Balta al gobierno de Manuel Pardo Lavalle, ¿quién gobernó el Perú? Era él, ¿entienden? Y de alguna manera se le ha acusado pues, por conspirar contra el gobierno. Decía, no, es un traidor, está yendo en contra del civilismo, porque era plenamente defensor del militarismo. Entonces, lo habían enviado hasta la frontera de Brasil. Así era, ¿no? Lo vamos a enviar hay que deportarlo, así era el floro. Lo vamos a enviar a Brasil, pero en realidad era mentira, lo iban a asesinar y lo asesinaron en el trayecto. ¿Entienden? O sea, lo estaban llevando, pero sin embargo había una orden de Pardo y Lavalle de César. Claro, había la orden de Pardo y Lavalle de César que asesínenlo. Y de esa manera fue asesinado, ¿no? Así es, señores. Muy facilito, ¿verdad? Muy bien, no nos olvidemos. Ahora, de Nicolás de Piorola vamos a hablar también, porque fue el presidente. Ahora convoca también a elecciones al final de su mandato, resultando elegido presidente constitucional el general Mariano Ignacio Prado, ¿ya? Haciéndose la entrega y el mando el 2 de agosto de 1876. Así de facilito. Ya cuando convoca elecciones, quien gana es Mariano Ignacio. Bien, 2 años después de culminado su mandato, Manuel Pardo es elegido presidente del Senado, siendo asesinado a balazos por el sargento de guerra Melchor Montoya. ¿Ok? En la tarde del 16 de noviembre de 1878. 2 años después, no te olvides, de culminado su mandato, Manuel Pardo prácticamente es asesinado. Ya, un momentito, por favor, que nadie se retire. Muy bien, chicos, mil disculpas, me han llamado de la supervisión. Ya, entonces vamos, el gobierno de Mariano Ignacio Prado, ¿no? Él asume el mando constitucional el 2 de agosto
Durante su gobierno se produjo la nefasta guerra con Chile, conflicto al que nos vimos arrastrados por nuestra alianza defensiva firmada con Bolivia. Bueno, al asumir el gobierno, la crisis económica se acentuó de manera alarmante. Nuestra deuda llegaba a 40 millones de libras esterlinas, además de los intereses, razón por la cual nuestro crédito era desastroso. El gobierno recurrió a impuestos en las minas, impuesto personal que perjudicó a las masas campesinas, sobre todo tornándose impopular la aplicación de las mismas, ¿no? Asomaba el fantasma, se puede decir, de la bancarrota, en el momento en que Chile inicia una política armamentista con claras intenciones del expansionismo que tenía Chile hacia todas las zonas salitreras del norte. A su vez, el Perú limitaba aún más con sus gastos. Era imposible, ¿no?, con toda la crisis por lo que estaba atravesando. Entonces, desde este modo, sí, ya queda, ¿no? El Perú ha sido sorprendido desde ese momento. Y entró una guerra que no le competía, ¿no? Pero sin embargo, los chilenos ambicionaban todito, salir hasta Tarapacá y todo eso. Sí o sí iban a invadir, ¿entienden? De invadir, sí o sí invadían todo hasta Tarapacá. Es lo que tienen que entender. Ya, me hace un bonito resumen, por favor, de todo este material. Espero su buen trabajo.